¿Sabes cuál es la comida típica de Portugal? Te dejo que lo pienses. No, seguro que no estás acertando. No es el bacalao, es la sopa. Sopa de día. Sopa de día que se come todos los días del año, que está en el menú, en la menta, esa servilleta no, el mantel de papel que te ponen en todos los tugurios, restaurantes, casa de pasto, ¿no? Tabernas, que se come todos los días del año el primer plato, la sopa lentejana o la sopa de día. Bueno, pues eso que no sabes de Portugal es solo una pequeña parte de todo lo que desconocemos en general los españoles de Portugal. Si tienes curiosidad, en este vídeo, quédate porque vamos a ver algunas porque un vídeo de unos minutos, de 10-15 minutos, no da tiempo para más. Pero te va a despertar la curiosidad. Si te va a despertar la sopa, te va a despertar la curiosidad. Quédate conmigo, yo soy un amante de Portugal, me encanta el país, lo he visitado muchas veces desde hace muchos años. Estudié portugués, incluso he dado clases de portugués aquí en España para desempleados. Y soy un lusófono y redentor. Quédate un ratito, unos minutos, y vas a aprender algunas cosas de Portugal que seguro que desconocías. Y seguro que si has ido ya, querrás volver a verlo con otros ojos. Y si no has ido, por Dios, ¿a qué estás esperando? Portugal tiene unos 10 millones de habitantes y tiene un tamaño parecido al de Castilla y León. La mayoría de los portugueses viven en la costa, como en España, ¿no? En España todos los españoles viven en la costa, menos una isla en el centro que es Madrid. La mayoría de los portugueses viven en la costa. Portugal también tiene islas. Tiene el archipiélago de Madeira, que está cerca de Canarias, y está el de las Azores, en mitad del Atlántico. Pero la mayoría de la gente vive en el Portugal continental. Ciudades grandes, bueno, Lisboa y Oporto. Oporto, lógicamente, antes que Lisboa. Lisboa la fundaron los árabes. Oporto en la Reconquista, según va bajando. Oporto mucho más antiguo portugués que Lisboa. Por cierto, la palabra Portugal viene de Porto, puerto. De ahí viene el nombre de Portugal, de puerto. Y por debajo de Lisboa está o Alentejo. Hay más zonas, pero vamos, a grandes rasgos, el norte, el centro, y Alentejo, que es más allá del Tello, del Tajo, lo que está al sur del Tajo. Esas son básicamente las zonas de Portugal. Las grandes ciudades, por supuesto, son Lisboa y Oporto. A Oporto le llaman los tripeiros, a los originarios de Oporto, y a los de Lisboa el feicinho. ¿Por qué tripeiros? Bueno, porque cuando Enrique el Navegante o con los navíos de Enrique el Navegante partieron desde Oporto para la conquista de Ceuta, no sé si fueron los de Enrique el Navegante, mira, ahí dudo, lo tendré que mirar. Pero partieron para la conquista de Ceuta, la ciudad se volcó con ellos y les dio todas las provisiones que tenían, y no se quedaron más que con las tripas de cerdo, y pues se llaman tripeiros. Y el feicinhas, pues sería una traducción de lechuguiño, ¿no? De la capital, pues son más chulitos. Las grandes ciudades, como te digo, Porto y Lisboa, que son, pues como Madrid y Barcelona, una rivalidad histórica muy diferente. Lisboa es la capital administrativa y Oporto es donde se trabaja, por decir así. Tiene una tercera capital, ya no tanto, evidentemente, desde hace ya siglo XIX, pero aquí es la capital universitaria, que es Coimbra. Coimbra es una ciudad que, bueno, no puedes perderte. A mitad del camino, básicamente, más o menos, a mitad del camino entre Lisboa y Oporto, Coimbra es un lugar que tienes que visitar porque, bueno, todo Portugal lo tienes que visitar. Personalmente, es una opinión, lo que menos me atrae es el Algarve. Algarve significa el sur, tiene una palabra árabe, y es, bueno, pues son playas y tiene ciudades bonitas como Lagos, Portimao, pero para mí es lo menos interesante. El interior de Portugal, bueno, Tomar con su castillo templario, la ciudad de los templarios. Los templarios fueron muy importantes en Portugal. Recordemos que los templarios fueron, ya estoy pasando un poco de historia, fueron eliminados por el rey de Francia y por el Papa, por otras cosas porque les debían dinero, y así la manera de acabar con tu acreedor es acabar con él, pues lo recogieron en Portugal y los dieron otro nombre, que son la Orden de Cristo, los caballeros de la Orden de Cristo, y fueron ellos los protagonistas básicamente del siglo XV y de la conquista del mar, de la navegación, se dice, por los conocimientos que trajeron de Oriente una vez que Estambul cayó en manos de los turcos. Los expulsaron a todos los cristianos, lógicamente la gente emigró hacia el oeste, y en Portugal fueron muy bien recibidos, mientras en otros países fueron expulsados. Bueno, esto es someramente la geografía, un país pequeño, atlántico, las islas, y vamos a ver un poco de historia, cómo nació Portugal. En 1143, Afonso Enríquez firma la independencia de Portugal en la ciudad de Zamora, con Castilla, con León, y se proclama el reino independiente. Ahí nace Portugal, con Afonso Enríquez, primer rey de Portugal, y la cuna de Portugal se dice que es la ciudad de Guimarães, en el norte, muy en el norte. Otro momento importante fue el fin de la Reconquista, que fue muy temprano. En Portugal fue hacia 1250, por ahí, creo que 1249, con lo cual acabaron mucho antes que en España. 2 siglos largos.
2 siglos y medio antes que en España. En el siglo XV es muy importante porque ya Portugal, que es un país completo, ya ha hecho la reconquista, Portugal tiene la frontera más antigua de Europa, por cierto, quizás eso es un detalle que no se sabe. En el siglo XV, Portugal se lanza al mar, a la búsqueda de las especies. Eh, los turcos están llegando a Oriente, están acabando con el Imperio Bizantino, conquistan con Constantinopla. ¿Cuándo fue? En 1475, por ahí, la fecha no es exacta, hay que mirarla, tampoco es importante. Y cierran la ruta de las especies. ¿Las especies qué eran? Pues las especies son las que vienen de Oriente y que aparte de dar sabor y tener buen sabor, sirven para disimular el mal sabor de la carne cuando se pone mala. Entonces no había frigorífico. Las especies eran carísimas, se multiplicaban por mucho su precio desde origen hasta el final, y son los turcos los que van a controlar el mercado de las especies, pues están en el Medio Oriente, en mitad de camino, y tienes que pasar por ellos y son ellos los que se van a hacer ricos realmente. Con lo cual los portugueses buscan otro camino. Después España buscaría por el oeste, intentando llegar a Asia, a las Indias, cruzando el Atlántico. Portugal bordea África. Y es Vasco de Gama, después de muchos intentos, tras pasar el Cabo Bojador, es Vasco de Gama el que por fin llega a la India. Y va a ser Pedro Álvarez Cabral el que llega a Brasil. Se decía bueno, el mundo se dividió entre España y Portugal en el Tratado de Tordesillas. Se dice que los portugueses ya conocían la existencia de Brasil y sabían lo que estaban firmando, ¿no? Porque las corrientes llevaron para allá, etc. Bien, el siglo XV es importantísimo, como digo, porque la navegación, que no sale de cualquier sitio, sale de la Escuela de Sagres, la Escuela de Navegación, y el infante Don Enrique, que impulsa la navegación, impulsa la cartografía, cómo moverse mirando las estrellas. Se dice que todos esos conocimientos vinieron de Oriente precisamente porque con los turcos expulsaron al mundo cristiano, y ese mundo cristiano se vino desplazando hacia el oeste y todos esos conocimientos lo trajeron básicamente los templarios. Los templarios tienen una historia un poco no sé, cinematográfica o muy cinematográfica, ¿no? Los templarios acabaron con ellos el rey de Francia y el papa. ¿Por qué? Porque básicamente les debían dinero y qué mejor manera de acabar con tus deudas si acabas con tus acreedores. Bien, los templarios fueron prohibidos y en todos los sitios, pero en Portugal lo recogieron. En Portugal lo recogieron, le dieron otro nombre, Cavaleiros da Orden do Cristo, Caballeros da Orden de Cristo, con sede en Tomar, una ciudad que mencioné antes y que hay que visitar, y su castillo, y con ese conocimiento los portugueses, las carabelas portuguesas, llegaron hasta la India, llegaron a Extremo Oriente para controlar el mercado de las especies. Otro momento importante es con don Sebastián, el rey don Sebastián, que murió en África, en Alcázar Quibir, en una campaña absurda, que todo el mundo le recomendó que no llevase a cabo, pero la hizo y murió allí, y murió sin descendencia, entre otras razones porque se presumo que se puede decir, ¿no? Era homosexual, no le gustaban las mujeres, las tenía miedo. ¿Qué ocurrió? Pues que al final la corona cayó en Felipe II, ¿no? Por su madre, la Isabel de Portugal. Y es el periodo que se llama Us Filipe, el periodo de los Filipes. Periodo que en Portugal no gusta mucho. El que haya ido a Portugal, a Lisboa, y haya visto la plaza de los Restauradores y la Avenida de la Libertad, la Liberdade, se preguntará o quizá nos ha preguntado por qué, pues se refiere a nosotros, a los españoles. Restauradores cuando se restauró la independencia de Portugal, después de los Filipes, y de la libertad, porque no era la libertad después de que no fuéramos, ¿no? Los reyes españoles. Bien, eso es, bueno, después vienen más reyes, pero básicamente los puntos esenciales de la historia de Portugal son esos, son la independencia, el fin de la reconquista, el siglo XV de las navegaciones, la llegada a la India, al Extremo Oriente, y el periodo de los Filipes y la posterior independencia, que ya, bueno, continuó con la Casa de Braganza, con todas estas cosas, y después la República, ya siglo XX, ya tiene menos, sería para un capítulo completo, pero con que sepamos que los Filipes vienen de la muerte de don Sebastián, por cierto, eso el que haya oído de ello hablar del sebastianismo. ¿Por qué? Porque la muerte de don Sebastián murió, pero no se encontró nunca el cadáver, está envuelto en una especie de misterio, bueno, como todo, mítico. Y de ahí viene la saudade. A saudade queremos traducirlo como la morriña de los gallegos. No es exactamente la morriña. La saudade es echar de menos algo que existió o que no existió. Y el sebastianismo es eso, pensar que alguna vez, numa mañana nevoeiro, como escribió el poeta, aparecerá el rey, don Sebastián, y volverá a llevar a Portugal al esplendor que tuvo en aquel entonces y del que no se recuperó jamás. Eso básicamente es el sebastianismo y la saudade. Bueno, pues eso, con que sepas esos puntos de Portugal, de la historia de Portugal, con este pequeño vídeo, esa parte,
está servida. Vamos a pasar a otra. En este bloque te voy a hablar de la comida y lo primero que tengo que decirte es que jamás, jamás cuando te pregunten qué tal esta comida digas exquisito. Nosotros escribimos, decimos exquisito con X, ellos lo escriben con S, exquisito. Y exquisito significa raro o malo. Imagínate que tú llevas a alguien a tu casa a comer, le preguntas qué tal está y te dice que es raro. La comida está rara, que está mala. Bueno, pues eso es exquisito. Jamás digas exquisito. Como te he dicho, el plato principal es la sopa. Y el bacalao, bueno, el bacalao tiene, no sé, 300 y pico formas de preparar el bacalao. El bacalao que proviene básicamente de Terranova, de Canadá. Y una curiosidad, el nombre de los países muchas veces su origen pues, tiene controversias. El de Canadá también. ¿Y de dónde viene la palabra Canadá? Pues una de las versiones, y no la más descabellada, es del portugués. Fueron los portugueses allí a Terranova y vieron que no había nada. Canadá, aquí no hay nada. Canadá, Canadá. Esa es una versión del nombre de Canadá, que es una palabra, tres palabras portuguesas. Canadá, aquí no hay nada. Bien, como te digo, ¿qué más tienes? Pues tienes dulces, tienes los pasteles de nata de Belén, tienes la francesiña, que es una especie de sándwich, que es una bomba calórica muy típica de Oporto, pero que puedes tomarla en cualquier sitio. Te aseguro que si la tomas para merendar, no es que no cenes, es que probablemente tampoco desayunes al día siguiente. Mm, Tienes cualquier comida, tienen de todo, tienen el cocido a portuguesa, cocido, tienen y los pescados. Por cierto, lulas son calamares, ¿no? Frango es pollo y polvo es pulpo. Pues si vas a comer a las 12 de la mañana, ¿no? En Portugal se puede comer a las 12 de mediodía. Vas a la típica casa de pasto, que es la típica taberna, donde te tienen puesto el menú en un mantel de papel fuera. Cuando te pone 12 y media 12 con S, una S, 12, media 12, ración o media ración, ¿no? Las comidas generalmente son baratas, Lisboa es más caro porque ya es súper turístico, por un poco menos, pero el resto del país se sigue notando la diferencia. Las comidas son espectaculares. ¿Para qué te voy a recomendar nada? Come lo que quieras, como el vino, ¿no? ¿Qué te voy a decir del vino portugués, no? Un vino de Oporto, lo que quieras. Portugal es para ir allí y decir, póngame lo que quiera, elija usted. Y es lo que te recomiendo. No te va a decepcionar. Si no has ido, ves. Vamos a pasar a la literatura portuguesa, injustamente desconocida. Y empezamos con Luis de Camões, siglo XV, XV o XVI. No estoy seguro, pero digamos que es el poeta de los descubrimientos portugueses, de la navegación. Su obra cumbre son Os Lusíadas, ¿no? Las portuguesadas, si lo quería llamar así, y lo podríamos equiparar a la Eneida de Virgilio, ¿no? Describe, relata, enfatiza los descubrimientos portugueses y digamos que es el poeta de Portugal. En el siglo XIX, que es el siglo de la gran novela europea, mientras tienes a Dickens en Inglaterra, tienes a Balzac en Francia, tienes a Galdós en España, en Portugal tienes a esa de Queiroz. Esa de Queiroz que escribió pues, los mayas, su crimen de tu padre Amaro, es el gran literato, el gran novelista del siglo XIX, imprescindible. En las típicas novelas de muchas páginas, de cientos de páginas, ese es de Queiroz. Por supuesto me estáis dejando muchos en el tintero. Después pasamos a Pessoa, que voy a hacer un pequeño aparte después, ya es en el siglo XX, y a los contemporáneos, por llamarlos así, del siglo XX, el más conocido es Saramago. Saramago ganó el premio Nobel de Literatura, gran escritor, probablemente Lobo Antunes debería haberlo ganado, tenía más méritos. Esplendor de Portugal. Lobo Antunes estuvo en las guerras coloniales, era médico, estuvo en las guerras coloniales, describe las guerras coloniales, habla de aquello. Pasa es que políticamente era incorrecto, quiere decir, Saramago era humilde, de familia campesina analfabeta, y al Lobo Antunes pues era de familia burguesa de ciudad. Bueno, esas cosas que tiene. No quiero olvidarme de Cardoso Pires. Portugal tiene unos grandes escritores que merece la pena. Por cierto, en la época que Ronaldo, el futbolista, llegó al Real Madrid, llegó de agregado cultural a la Embajada de Madrid, la Embajada Portuguesa de Madrid, João de Melo. João de Melo, un gran escritor, asorano, de las Azores, un caballero. ¿A quién crees que entrevistaron en todos los sitios? ¿A João de Melo o a Cristiano Ronaldo? Bueno, las cosas que pasan, ¿no? Pero la literatura portuguesa, de verdad, merece la pena leerla. Traducida, por supuesto, pero merece la pena leerla. Es un gran desconocido y sí, es una forma también de conocer el país. Puedes ver sus películas, puedes ver, pero la literatura portuguesa merece la pena verla. Y voy a hacer un pequeño apartadito de Pessoa. Sin duda,
Si hubiera que elegir un escritor portugués, Fernando Pessoa. Pessoa es el gran figura literaria de Portugal, del portugués y de Portugal, de ambos. Porque escritores en portugués, no portugueses, tenemos a Pepe Tela, africano, angolano, angoleño, o tenemos, por supuesto, al autor de Gabriela y Canela, brasileño, ¿no? ¿Quién es el autor de Gabriela, Clavo y Canela? Jorge Amado. Pero de Pessoa a caballo entre el siglo XIX y el XX, que nació en Sudáfrica porque su padrastro tenía un destino diplomático allí, hablaba perfectamente el inglés, lo dominaba y fue traductor, escritor. Pero lo remarcable de Pessoa son los heterónimos. Aunque escribió con su propio nombre, y tenemos el libro de Desasosego, tiene heterónimos. ¿Qué es un heterónimo? Heterónimo no es solo un seudónimo, no escribir con otro nombre, es crear un personaje con ese nombre. Es decir, ese personaje tiene su propia historia, su propia forma de escribir, su propio vocabulario, su propio estilo. Y tiene básicamente tres heterónimos, que son Ricardo Reis, que es un ingeniero técnico, Alberto Caeiro, que es más moderno, el naturalista es Alberto Caeiro, el naturalista, y Campos, ¿cómo se llama? Álvaro de Campos, digamos que es el modernista. Cada vez que escribe con uno de estos nombres, con estos heterónimos, escribe con ese estilo, con el estilo de esa persona que no existe, pero que tiene un propio estilo, tiene un propio vocabulario, dependiendo de si tiene estudios o no, escribe de una manera o de otra. Esos son los heterónimos y que hacen a Pessoa incomparable con cualquier otro escritor, que vuelvo a decir, no es un seudónimo, es los heterónimos. Increíble. Son como desdobles de personalidad, pero sin estar loco. ¿No? Saramago, del que he hablado antes, escribió un libro que es La muerte de Ricardo Reis, que es uno de los heterónimos de Pessoa. Un libro muy interesante ese de Saramago, uno de los que más me gustan, La muerte de Ricardo Reis, un homenaje a Pessoa. Como digo, la literatura portuguesa es fascinante, la lusófona, que se llama de Portugal, Pepe Tela, el angolano, el angoleño, o Jorge Amado, Gabriela, Clavo y Canela, brasileño, de Bahía. Bueno, es una delicia leer a Jorge Amado y ver cómo era el Brasil del siglo XIX, siglo XX. No te puedes perder eso. Son placeres impagables, que no tienen precio porque además no hay que pagarlo, todo porque cuesta un libro, si no te lo descargas gratis. No te vas a repetir tampoco de leer a los portugueses. Espero haberte despertado la curiosidad sobre Portugal y todo lo lusófono, que es mucho más allá de fútbol, fado y Fátima, ¿no? Fátima, donde la aparición de Fátima, que tiene una ciudad y tiene allí algo. Mira, eso no lo recomiendo, que vayas a Fátima, porque es prefabricado, no tiene nada que ver. Si no eres religioso, no tienes por qué ir. Y si eres religioso, es más una tienda que otra cosa. Yo estuve una vez. Pero Portugal es mucho más que fútbol, fado y Fátima, que fue casi el eslogan de la dictadura, ¿no? Como España era el fútbol también. Portugal es mucho más que eso, es un país riquísimo, tiene uno de los idiomas más hablados del mundo. Claro, cuando piensas portugués, bueno, portugués lo hablan 10 millones de personas. No. Portugués lo hablan casi 300 millones de personas en el mundo. Porque es Portugal, es Brasil, es Angola, es Mozambique, en algunos sitios de la India, como Goa, todavía puede quedar. Es un idioma muy extendido, es un idioma riquísimo, su gastronomía es espectacular, el país es precioso, también tiene un estilo a España en el que el norte es muy distinto del sur, la costa es muy diferente del interior, y además está tan cerca, Portugal fica perto, Portugal queda cerca, Portugal está cerca, y si lo tuviéramos al otro lado de Europa la gente se pegaría por ir, pero como lo tienes aquí al lado, bueno, parece que, no sé, la tradición, ¿no? Cuando se iba a comprar toallas o café a la raya que es la frontera. Portugal, tienes que ir, tienes que verlo y tienes que ir toda la vez de cada falta y cada vez que vayas lo verás de una manera distinta, verás algo diferente. Pues nada, ya sabes, deja el like, suscríbete, lo de siempre y ate ya. Hasta pronto, ate ya.